Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en este debate. Vamos a hablar de un tema muy controversial, que es la violencia familiar. Bien, ahora se preguntarán, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia o el abuso de familia o una pareja íntima. Alrededor de 4.8 millones de mujeres son víctimas de maltrato de sus parejas íntimas cada año. Bueno, por este lado tenemos la postura de algunos profesionales que realmente van a responder algunas preguntas sobre el tema, a cuestionar, a resolverse en sí. En sí, cada de los integrantes tendrán un tiempo determinado desde 30 segundos a un minuto. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta va a ser respondida por el profesional que estudia la carrera de Derecho, Brian Grados Malaver. La pregunta es, ¿cómo erradicar la violencia familiar en el país? Muchas gracias por la presentación, Lisbeth. El confinamiento y la necesidad de adaptar rutinas cotidianas a entornos digitales, debido a la pérdida de empleo, la alternancia de trabajos domésticos y obligaciones laborales, entre otros factores, han aumentado el riesgo de violencia intrafamiliar. Los grupos más afectados son mujeres, menores, adolescentes, adultos mayores y las personas con discapacidad en el Perú. Según datos del Programa Nacional para la Presentación de la Violencia contra las Mujeres y el Grupo Familiar Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 16 de marzo al 5 de mayo aumentó en un 44% el número de llamadas de menores a líneas de emergencia. Ante esta situación, nosotros proponemos emitir normas especiales para que sistemas judiciales, policiales y otros servicios esenciales como salud, protección, atiendan a las víctimas de forma coordinada e ininterrumpida durante el COVID-19. El decreto 1470 protege a mujeres e integrantes del grupo familiar con medidas que privilegien la salida del agresor del hogar e impiden el contacto con sus víctimas. Continuando con las preguntas del tema muy interesante, damos al pase a la profesional en la carrera de psicología, muy destacada también, la señorita Milagros Reyes Vega. La pregunta sería, ¿a dónde puede acudir una persona que sufre violencia familiar para recibir apoyo? Hoy en día existen albergues e instituciones que brindan atención psicológica, asesoría legal y médica, entre otros apoyos a las víctimas de violencia. Algunos de estos centros de atención se encuentran en centros de justicias estatales. En atención de centros municipales está también el Ministerio de la Mujer, Procuradurías o Secretarías de Protección de los Derechos Humanos. Asimismo, existe el Centro de Emergencia Mujer. Son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Para procurar la recuperación del daño sufrido, este centro brinda orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistenta social. El programa está dirigido a todas las personas afectadas por violencia familiar y sexual de su ámbito de responsabilidad, sin importar condición social, edad o sexo. La tercera pregunta va a ser también respondida por una profesional muy destacada en la carrera de medicina, Jessica Chávez Chuquizapón. La pregunta es la siguiente: ¿qué sanciones se aplican a quien comete el delito de violencia familiar? Las sanciones que se van a dar, de acuerdo a lo que está normado bajo ley, es que se va a dar una prisión de no menor de 5 años y mayor de 8 años. También la restricción total, que se acerque más a la familia, el retiro inmediato de domicilio, también el derecho de no portar armas, y si es que requiere de algún cuidado especial también, ¿no? De acuerdo a si es la violencia física, sexual, psicológica o algo de algún económico patrimonio de bien. Continuando con las preguntas, la siguiente pregunta va a ser respondida por la abogada Cristina Daneri Pebe Mendoza. La pregunta es, ¿cómo inicia la violencia familiar? La violencia familiar inicia con conductas verbales,
como insultos, amenazas o golpes o lanzamiento de objetos. Puede empeorar con empujones, bofetadas y retención en contra de la voluntad de la víctima. El maltrato posterior puede incluir trompadas, golpes y puntapiés, y puede empeorar con conductas que pongan en peligro la vida, como estrangulamiento, fractura de huesos o uso de armas. Primero, la víctima debe reconocer que el maltrato físico está ocurriendo debido a que el maltrato verbal y emocional a menudo procede de la violencia física. Debe prestar atención a las señales de las advertencias que incluyen celos extremos como la posesión, mal carácter, impredecibilidad, crueldad en los animales y sobre todo maltrato verbal. Ya para finalizar este tema tan importante que es la violencia familiar, ya que nos hemos dado cuenta año tras año se ha seguido dentro de los hogares, la pregunta va a ser respondida por el abogado Guibartito Mesa Sabino. La pregunta es la siguiente: ¿los padres pueden hacer uso de la violencia para educar a sus hijos? La respuesta es no. Los padres no pueden hacer uso de la violencia para educar a sus hijos. Si bien es cierto que los padres tienen el derecho a educar, corregir y establecer límites a sus hijos, no pueden hacerlo mediante golpes, amenazas, insultos u otras formas de violencia. Los padres pueden imponer disciplina, respetando siempre la dignidad humana de sus hijos. Concluyo que no necesitamos pistolas y bombas para traer la paz. Necesitamos amor y compasión. No es necesario golpear para hacer daño. Una palabra duele, un silencio duele, una traición duele, un desprecio duele, la indiferencia duele. Así que muchas gracias por este debate tan importante sobre la violencia familiar.